Y vamos a leer los mismos versículos que leímos en la mañana. Vamos a buscar Hechos capítulo 5 y vamos a leer del verso 38 hasta el verso 42. Hechos capítulo 5, verso 38 hasta el 42. La misma porción de la mañana, y añadimos cómo concluyó el asunto. Y que cuando leemos nos vamos a dar cuenta que los que conocen la voluntad de Dios y deciden ser obedientes, pues perseveran. No se detienen a pesar de que las circunstancias sean adversas, pero cuando alguien es incrédulo, ni con todas las evidencias puede hacer la voluntad de Dios. Así es que el tema de esta tarde es: Dios es soberano y siempre lleva a cabo sus propósitos. Dice en el verso 38: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seas tal vez hallados luchando contra Dios. Fue el hombre fue el consejo de un judío reconocido, de lo cual mirábamos que en lo que sí tenía razón es que no es correcto luchar contra Dios. Así es que es importante conocer la voluntad de Dios como la conocían los apóstoles. Pues en el verso 40 dice así: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, lo cual era la voluntad de Dios y sigue siendo la voluntad de Dios. Y los pusieron en libertad. Y ellos, o sea los apóstoles, salieron de la presencia del concilio gozosos, dice. Y la pregunta es: ¿por qué estaban gozosos? Se la acaban de azotar. ¿Eran masoquistas acaso? No, gozosos de que estaban haciendo la voluntad de Dios, ¿no? No importa que les hubiera costado la vida, ¿no? Ese es el gozo que se puede experimentar aunque las circunstancias sean adversas. Es el gozo de palabra de la Biblia, ¿no?, que deberían tener los creyentes. Sí, ¿no? Y es que a veces apenas nos va mal en algo y ya no hay gozo, ¿no? No es así, no es gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, el nombre de Jesús. Dice el verso 42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hagamos una oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, ayúdanos también esta tarde para que tu palabra tenga cabida en nuestros corazones. Y Padre, para que cause el efecto que tiene que causar. Señor, guárdanos por favor, por medio de tu palabra, enséñanos a que nosotros, Señor, podamos confiar en ti, que caminemos asidos de tu mano, en base a tu palabra, y que desistamos de encontrarnos luchando contra ti en algún momento de nuestra vida. Padre, lo ponemos en tus manos por medio de Jesús. Amén. La Biblia nos aclara o nos corrobora que realmente Dios es soberano, que sus planes que Él tiene, porque Dios tiene planes, pues son perfectos, son buenos, y que lo va a llevar a cabo, que Dios quiere que los que han confiado en Él y que todos los hombres sean parte de sus planes. Desgraciadamente los hombres suelen oponerse a los planes de Dios, lo cual acarrea destrucción, pero Dios es soberano, ¿ok? Él es sabio, por eso sus planes siempre son perfectos, porque Él conoce todo. Usted y yo no, ¿verdad? Pero Dios sí. Por eso nos conviene confiar en Dios, ¿no? De hecho, vaya a nuestra Biblia, solamente para dejar en claro esto, busque Proverbios capítulo 19 en el verso 21, porque nosotros queremos ver si la Biblia lo dice así, no tanto si el pastor lo dice así, si la Biblia lo dice así, ¿no? Proverbios capítulo 19
en el verso 21, dice así: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, ¿cierto? Mas el consejo de Jehová permanecerá. Es una forma de decir, al final lo que va a prevalecer es lo que Dios ya ha establecido, lo que Dios quiere hacer, ¿cierto? Aunque usted y yo tengamos planes diferentes, los planes que siempre terminan permaneciendo son los de Dios. ¿Siente eso? Así es que si usted tiene planes y sus planes no están alineados a la voluntad de Dios, claro, sus planes van a quedar ahí. Y los planes de Dios van a continuar, ¿okay? Nos guste, queramos o no queramos. Hay un capítulo de Proverbios que especialmente habla mucho sobre que los planes de Dios siempre permanecen, perseveran. Proverbios capítulo 16, por ejemplo, vaya conmigo ahí. Proverbios 16. Proverbios 16, desde el verso número 1. Vamos a leerlo en versión Reina Valera, que es la versión que utilizamos, y después lo leo en una versión diferente para tal vez se entiende un poco mejor, no, tal vez no. Dice así, Proverbios 16:1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Otra traducción, Nueva Traducción Viviente, lo escribe así, dice: podemos hacer nuestros propios planes. ¿Sí podemos o no? Sí, casi siempre lo hacemos, ¿no? Dice, pero la respuesta correcta viene del Señor, dale cuenta, ¿no? Proverbios 16:4 en Reina Valera dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Esto es importante, o sea, todo lo que está creado es para Dios, para sus planes. Inclusive usted y yo hemos creado entre varias cosas para ser parte de los planes de Dios, ¿no? Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y luego dice: y aún al impío para el día malo, ¿no? Otra versión dice: el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Y Proverbios 16:9, último, dice así en el verso 9: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos, ¿no? Otra versión dice: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos, ¿no? Bueno, ya vimos entonces que Gamaliel aconsejó muy bien: cuidado, estamos luchando contra Dios. Lo dijo a los judíos incrédulos, porque Gamaliel también era un incrédulo, ¿no? Y decidieron mejor mantenerse en un punto neutro, no hacer nada, ¿no? Esperando a ver si la predicación del Evangelio prosperaba, pues a lo mejor se arrepentían, lo cual no iba a pasar, ¿cierto? Ellos han decidido no creer en realidad. Tenían todas las evidencias para creer, pero no quisieron creer. Bueno, esperar a ver si algo funciona, para ver si es de Dios, no siempre es lo correcto, ¿ok? Miren, a veces decimos así nosotros, ¿no? A veces decimos, bueno, él el día de hoy decidió entregar su vida al Señor, decidió confiar en el Señor para salvación, ¿no? Y le decimos, vamos a dar un tiempo para ver si vemos evidencia de una verdadera conversión, ¿no? Pero ¿saben ustedes que eso no siempre es seguro? No, porque en realidad tendrías que vivir toda la vida con Él y esperar a que se muera y esperar a ver si llega al cielo, ¿no? Así es que, no, ¿quién va a saber eso? ¿Qué ojo humano? Dios sí lo sabe, pero usted y yo, pues no siempre podría funcionar esa prueba de esperar, ¿cierto? Más bien en este caso hay que confiar en Dios, ¿no? Si Él dice que confía en el Señor, pues así es, ¿no? Ya sea su trato con Él y el Señor. Pero Gamaliel sí dijo que habría que esperar para ver si la obra era del Señor, o sea, la predicación del Evangelio a través de los apóstoles, ¿no? Y Gamaliel pues habló por sí mismo y no por Dios, porque él era salvo, ¿no? Y podemos ver que hay muchos movimientos que pueden considerarse exitosos a la vista del hombre, pero que están en contra de la verdad de Dios, ¿cierto? Hay muchos movimientos que parecen exitosos y que podrían decir, ya ven, nos va bien porque Dios está con nosotros.
y tal vez lo que hace va en contra de Dios, ¿no? Así es que el éxito no es el medidor de la verdad. El medidor de la verdad, el medidor, si algo está conforme a la voluntad de Dios, es más bien si lo dice en su palabra, ¿ok? Si lo podemos leer en las Escrituras, porque así Dios lo dijo. Así es que ese es un buen medidor. Ya sea que lo que esté pasando nos guste o no nos guste, ¿no? Por ejemplo, voy a mencionar dos ejemplos bien claros de personajes que a la vista del ojo humano pudieron haber sido un fracaso, pero que a la vista de Dios era un éxito. Y personajes que a la vista del ojo humano, por la vida que tenían, parecía un éxito, pero a la vista de Dios era un fracaso. Y me refiero, por ejemplo, al caso de David. Bueno, voy a mencionar más de David, Asaf y Job. Hubo un tiempo en el que David estaba mal. Usted sabe, ¿no? Que muchas veces estuvo mal, ¿no? Cuando comenzó, que no era rey, que Saúl le persiguió, anduvo mal, ¿no? Cuando pecó contra Betsabé, después estuvo mal. No siempre estuvo mal, pero hubo algunos casos en que sí. Bueno, en uno de esos casos que estaba mal, David miró que comparado él en su vida física, comparada con la de los que aborrecen a Dios, David estaba mal y aquellos estaban bien. Busque conmigo en Salmo 37, por ejemplo, miren, ¿no? Que si usted hubiera conocido, usted hubiera dicho, no, David es el malo y los malos son los buenos, ¿no? Guiado por el ojo, ¿no? Salmo 37, en el verso número 35. Salmo 37, 35, ¿entienden? Esto fue lo que dijo David. O sea, porque David, su situación no era muy buena. Y era un hombre salvo, que era un hombre temeroso de Dios. Pero humanamente no se veía que estaba prosperando, ¿no? Recuerden que hay mucha enseñanza donde dicen, hay muchas denominaciones que dicen que el cristiano debe ser próspero. La Biblia no dice eso, ¿ok? Ni la historia lo demuestra. Ha habido muchos cristianos muy pobres, pero cristianos verdaderos. Y hombres muy ricos, lejos de Dios. Claro, también ha habido cristianos ricos y también hombres malos, pobres, ¿no? Pero Salmo 37, versos 35, 36 dice así. Dice David: vi yo al impío sumamente enaltecido. ¿Y por qué? Dice, y que se extendía como laurel verde, o sea, próspero. O sea, cualquiera podría decir, este hombre debe estar en la voluntad de Dios, porque miren qué próspero es, ¿no? Como algunos dicen, ¿no? Y después dice, después David Dios ayudó a David a ver la realidad de esa persona, ¿no? Y le dijo, después dice, pero él, o sea, el impío que se veía próspero, pero él pasó, dice, o sea, dejó de ser, se perdió. Y aquí ya no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Esta es una forma de decir que son hombres que no conocieron a Dios, que vivieron sin Dios, que murieron sin Dios. Recuerden que la palabra muerte significa separación. Y la peor separación es que morir sin la salvación, porque tu alma queda eternamente separada de Dios, en el único lugar para los que están sin Dios, que es el infierno, el lago de fuego después. El otro caso es de Asaf en el Salmo 73. Vayan conmigo, por favor, ahí al Salmo 73. Son textos que hemos leído, pero que caben aquí en lo que estamos diciendo, por eso lo estoy leyendo. Para no hacer un mal juicio, ¿no? Es decir, que si usted ve a alguien que tal vez no está prosperando, no diga, esa obra no es de Dios. No, usted no sabe, vea que eso le dejamos a Dios, ¿no? Si él hace la voluntad de Dios, aunque le vaya mal, es un hombre próspero. Mientras haga la voluntad de Dios, es próspero, ¿okay? Espiritualmente. Y si alguien hace lo malo, pero es próspero físicamente, no podríamos decir que es próspero, ¿cierto? Simplemente es rico, eso es todo, ¿no? Salmo 73, en el verso 2, dice así, dijo Asaf, en el verso 1 al 3. Dice Asaf, en cuanto a mí, recuerden que Asaf era un músico, parece que no le iba tan bien como a los impíos, ¿eh? Dice, en cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies, casi se resbala, casi peca pues. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad
de los impíos. O sea, son impíos, son personas que no tienen nada con Dios. Pero después Dios ayudó a Asaf a ver el final de los impíos en comparación a la bendición que tenía Asaf, ¿no? por ser salvo, ¿no? Dice Jesús 73 en el verso 17. Hasta que entrando en el santuario, dice Asaf, en el santuario de Dios, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron, dice, de terrores. Entonces, Asaf nos da una evidencia, y David, que no siempre lo que se mira bien está de la mano de Dios, ni lo que se mira mal está alejado de la mano de Dios. Lo que importa es que se esté en la voluntad de Dios. Y es que este consejo de Gamaliel, de esperar a ver qué pasa, Gamaliel era un hombre, como alguien dijo, que nadaba entre dos aguas, ¿no? No se decía una cosa ni por otra. Querían conocer a Dios, pero no creían lo que leían acerca de Cristo, ¿no? Así es que Gamaliel habló como si debían esperar y ver si Jesús y los apóstoles eran de Dios, y teniendo el testimonio de que sí que eran de Dios por las señales. Así es que tomó la actitud de esperar y ver, a pesar de la evidencia, ¿no? O sea, en realidad fueron incrédulos. El problema de esperar significa un riesgo, pues no sabes si verás la conclusión del asunto. Yo en una ocasión le dije, no sé si yo hubiera conocido, si yo hubiera conocido a David en el tiempo de su pecado, yo hubiera dicho, este hombre es un impío, ¿no? ¿Cómo que abusó de Betsabé y mató a su esposo? Ese hombre merece el infierno, ¿no? Pero ya nacimos años después que conocemos la historia y sabemos que no, que David sí era un hombre salvo. Usted hubiera pensado que era el peor pecador, ¿cierto? ¿Y qué decir de Sansón y de Lot, ¿no? Pero conocemos toda la historia, ¿no? Y aseguro que están en el cielo con la misma Biblia, ¿no? Así es que a veces nuestros juicios, en base a lo que vemos, no son muy certeros. Así es que qué bueno que tenemos la palabra de Dios para guiarnos por ella y no por lo que miramos luego, ¿cierto? De hecho, tenemos el ejemplo de no creer, muchas veces, aunque tenemos la prueba escrita. En la Biblia hay casos donde las personas leyeron lo que Dios había dicho para que creyeran, y aún leyendo no creyeron porque querían ver, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, y aún Jesucristo le dijo a sus discípulos que iba a ir a la cruz, ¿cierto? Que iba a morir una y otra vez, pero que no se preocuparan, que Él iba a resucitar y que los iban a volver a ver, y con todo eso no creyeron, ¿no? Ellos necesitaban ver, ¿no? Por eso allá en Juan 20:29, si usted quiere leer conmigo, el Señor Jesús les recriminó, ¿no? ¿Por qué necesitan ver cuando ya yo lo he dicho? O se lo dejé escrito, ¿no? Claro, cuando el Señor ya lo escribió, o lo dejó, o se lo dijo en su caso a ellos, no hay por qué andar buscando algo más, ¿no? En Juan 20:29 dice así: Jesús le dijo a Tomás, en este caso dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Y después añade, ¿no? Bienaventurados, felices, dichosos, gozosos, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Claro, uno cree lo que Dios ya dijo, ¿ok? No lo que no ha dicho. La fe está cimentada en una prueba. La prueba es, en este caso, si Dios ya lo dijo, si está escrito. O también pasó con otros hombres que no creyeron la resurrección, como dice en Lucas 24, el verso 25. Busquen Lucas capítulo 24, en el verso 25 al 26. Estos hombres que iban camino a Emaús después de la resurrección, que tampoco creían, aunque conocían la escritura que confirmaba que Cristo vendría, moriría, pero resucitaría. Lucas capítulo 24, en el verso 25, entonces Jesucristo les va a recriminar también a ellos, a pesar de la evidencia que tenían, ¿no? Dice el verso 25 al 26,
Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer. ¿Creer qué? Fábula, no. Todo lo que los profetas dicen, han dicho. ¿Y qué habían dicho? No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Así es que si usted ya sabe que Dios dijo algo y que fue de todo para usted, hágalo. No hacerlo es una forma de luchar contra Dios. Mírenlo así. Vimos también que Gamaliel propuso la prueba del tiempo, ¿no? Y esa es una buena prueba, a veces es importante, pero la prueba más importante es la prueba de la palabra escrita. O esperar a que se esté en la eternidad. Si usted quiere saber quiénes son salvos, no diga voy a esperar aquí porque a lo mejor no da tiempo usted, ¿no? En la eternidad se va a dar cuenta. Ahí voy a ver si realmente algunos de ustedes serán salvos. Aquí no lo sé, yo pienso que sí, ¿verdad? Pero allá, o sea, si yo voy a llegar, no puedo decir, no sé, si voy a llegar porque quédate confiado en Cristo. Y si usted ha confiado, ahí le veré. Y si no le veo allá, entonces ya sé por qué fue. Veo porque usted leyó y no quiso creer sencillamente, y se engañó a usted mismo. Bueno, yo no puedo criticar ahora porque no sé, yo sí lo sabe, ¿me entiende? Así es que no puedo decir, no, yo los he visto y como que no veo progreso, no. Prefiero no confiar en la promesa del Señor, ¿no? El que cree tiene vida eterna, y el Señor está casi como eso, ¿cierto? Ahora, el consejo de Gamaliel pues no fue un índice entonces confiable de lo que es de Dios o no en base a esperar, ¿cierto? De hecho, hay veces que criticamos una obra y decimos, no está funcionando, yo creo que no es de Dios, porque no tiene a nuestro ojo mucho avance, ¿no? Pero miren, por ejemplo, lo dije en la mañana, miren, si hay una escuela dominical y nada más está el maestro y hay un alumno, alguien podría decir, ¿verdad? No, esa hora fracasó, no sirve, quítalo. Mire, si hay un maestro dispuesto a enseñar, se preparó, y hay un alumno dispuesto a escuchar, es una obra de Dios. Amén. ¿Sí me entienden? De hecho, no sé, los que han escuchado, lo he hecho anteriormente, ¿no? La historia de este predicador, que fue llamado el príncipe de los predicadores, Carlos Octulio, en su tiempo, allá por el siglo XVIII. Él dice, a la vista de los demás, donde yo me congregué cuando fui salvo, esa obra era un fracaso. Porque Carlos dice que es una iglesia donde solo prácticamente era él y otras cuantas personas. No había nada, ese era un pastor que estaba ahí solito siempre, estaba solo, dice. Y un día él quiso entrar ahí, no había nadie y prácticamente era el único que estaba escuchando, ¿no? Y él fue salvo y después él predicó miles o millones más bien, ¿cierto? Sus predicaciones que hoy en día todavía están ahí en internet, hay muy buenas predicaciones, impactó a mucha gente. Pero alguien pudo haber dicho que esa iglesia y ese pastor y él eran un fracaso, ¿cierto? Entonces uno lo sabe luego, ¿no? Dios lo sabe. Y aún hay que esperar a ver si llegó al cielo, creo que sí, ¿verdad? Creo que sí, eso yo no sé, pero creo que sí, ¿no? El ministerio de Pablo en un tiempo fue criticado, especialmente por los corintios. Una de las iglesias más grandes y prósperas era la iglesia de los corintios, ¿no? Y ellos criticaron a Pablo, le dijeron, tú eres apóstol, ¿verdad? No tienes autoridad, no has interés con autoridad, ni hablas con autoridad, no eres apóstol. Y Pablo dice, hey, ni yo me juzgo a mí mismo, dice, más yo sé que lo que importa es que seamos cada uno fieles, al final el que juzgue es el Señor, así es que yo espero lo más importante, que me juzgue el Señor. Lo leo, dice en primera carta a los Corintios capítulo 4, en el verso 1 al 5. Hay que asegurarnos que somos fieles al Señor, de acuerdo a su palabra, no sea que nos encontremos peleando contra Él. Pablo dijo, primera carta a los Corintios 4, verso 2 al 5. Si usted lo tiene, sígalo ahí con la mirada. Asegúrese de que no está peleando contra Dios. ¿Cómo? Pues haciendo la voluntad de Él, aunque muchos digan que lo que hace usted no está prosperando, ¿no? Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno, su personal, sea hallado fiel. Dice Pablo, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O sea, es como si no me preocupa lo que ustedes digan de mí, dice, o por tribunal humano. Dice Pablo, ni aún yo me juzgo a mí mismo, o sea, ni bien ni mal. Dice Pablo, porque aunque de nada tengo mala conciencia,
no por eso soy justificado. O sea, de que mi conciencia me diga que estoy bien, no significa nada. Lo que cuenta es lo que dice Dios, ¿no? Dice, pero el que me juzga es el Señor. Dice, así que no juzguéis nada de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, porque no conocemos los corazones, Dios sí. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios, dice. Y es que si hay obras aquí en la tierra que prosperan, pero muchas veces están fuera de la voluntad de Dios y pensamos que están en la voluntad de Dios, ¿cierto? Así como hay iglesias pequeñitas y decimos, esa no es la obra de Dios. Bueno, hay iglesias que son grandes y muchas veces no es la voluntad de Dios lo que sean ahí, ¿ok? Usted conoce qué denominaciones son grandes, pero que rechazan a Cristo, imagínense. ¿Qué es lo peor que se puede hacer según Juan en sus cartas, y Pedro, y Judas, ¿no? y todos los apóstoles? Así es que hay que tener mucho cuidado. Lo importante es asegurarnos, también lo repito una vez más, asegurarnos por su palabra que estamos haciendo su voluntad, aunque las circunstancias externas sean adversas o muestren poco éxito según el ojo humano. ¿Okay? Entonces, anímese. Si usted sabe que tiene la voluntad de Dios, esfuércese, aunque le digan, usted no está haciendo nada, no se preocupe por eso, ¿okay? Eso no significa nada delante de Dios. Ahora, hay que tener cuidado porque hay momentos en los cuales podríamos estar luchando contra Dios por alguna de estas razones. Miren, razones prácticas que podrían ayudarnos. Si hay momentos en los que podríamos estar luchando con Dios en algunas cosas que tienen que ver con la carne. Por ejemplo, cuando Dios nos dice no, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos clamado a Dios pidiéndole algo que queremos, que anhelamos y que puede ser lícito, o sea, puede ser algo correcto, ¿cierto? Como la salud de un hijo que ama a sus hijos. Como el problema familiar de matrimonio. ¿Quién no quiere que los matrimonios estén bien, cierto? No sé, que por alguna razón haya prosperado, ¿no? Y que el Señor por alguna razón no actuó. No sé, algo que queríamos personal y que Dios le dijo que no. Bueno, en un momento así podríamos compararnos con los fariseos, ¿no? Y comenzar a luchar contra Dios. Hay que tener cuidado, porque a veces no asimilamos esas respuestas que no esperábamos, y es ahí donde entramos en una acción y con un deseo de hacer lo que creemos que es correcto, ¿no? Es decir, que Dios te dijo no, pero tú dices, ¿cómo que no lo voy a hacer? Ese es un problema, ¿ok? Que hay señales que Dios te dice, no, eso no te conviene, y uno dice, pues como quiera lo voy a hacer, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con esas cosas. Hay cosas que son muy claras, ¿no? Por ejemplo, uso el mismo, no es que tenga algo con ustedes, ¿okay? pero se me viene a la mente, ¿no? Que es que hay cristianos que ya decidieron, yo no voy a congregarme más, ¿no? Ni aquí en ninguna iglesia. Cuando tú sabes que el Señor te dijo que tienes que hacer lo que es necesario, ¿cierto? Entonces ten cuidado porque si algo es claro, no pelees contra Dios, mejor hay que ser sumisos, ¿no? O sea, Dios dice, no puedes hacer eso, ¿no? Y como que no nos gusta el no, y luego decimos, no, es el pastor que no quiere, no soy el pastor, ¿verdad? Dios dijo no. O en el caso de que alguna chica, vamos a hacer ejemplo, ¿verdad? O un chico, ya quiere casarse, ¿no? Y le gustó aquel príncipe, ¿no? O aquella princesa, pero que no es creyente, más bien no quiere nada con Dios, ¿no? Y Dios te dice, en su palabra te dice, no, ese no. Y tú dices, no, pues sí, porque yo quiero, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, porque ahí, precisamente ahí, estás peleando contra Dios. Y hay muchos casos, otros casos diferentes, ¿ok? Se dieron a la mente eso, hay muchos casos. Piensa, estás peleando contra Dios, hay que tener mucho cuidado en ese asunto. ¿Sí estamos entendiendo? Amén. Mire, no sé, puede ser un caso diferente, ya no sé, un caso de un negocio, ¿no? Pero que es ilícito, ¿no?
que alguien te propuso que hagamos este negocio, pero es un poco ilícito, hay que mentir. Y tú sabes que no podemos hacer eso, ¿qué? Y tú orando al Señor, ¿no? Y le pides consejo al pastor, pastor dice que este negocio me lo propusieron, y si funciona, pues mira, ya ahí va con mi diezmo. ¿Usted qué me aconseja, pastor? No, pues no. Algún pastor también dirá que sí, ¿no? No, pues no. Y usted dice, no, pues el pastor dijo que no, pero como quiera lo voy a hacer. Porque hay casos, ¿cierto? Donde dice, no, yo digo que no, el pastor pensé que iba a estar conmigo, pero me dijo que no. Y como quiera terminas haciendo eso. Eso es pelear abiertamente contra Dios. Miren, te voy a mostrar uno de los casos más terribles de un hombre que lo hizo y le fue muy mal. Busque conmigo en Números capítulo 22, en el verso 12. Números 22, 12, ¿no? Sí hay cosas que son claras, ¿cierto? Que no hay por qué dudarlas. Simplemente que como sabemos que Dios va a decir que no, buscamos otros consejos para encontrar un sí. Pero eso es pelear contra Dios. Deuteronomio capítulo 22, en el verso 12 al 20, verso 12 al 13 nada más, no es mucho. ¿Dije números? Sí, números, sí, ahorita. No, es números. Yo estoy en números. Números 22 en el verso 12. Lo siento porque no veo hasta el Deuteronomio. ¿Lo tienen en el verso 12? Dice así. Entonces dijo Dios a Balaam, antes de que leamos, te explico. Hubo un rey que le ofreció dinero a Balaam para que maldijera a Israel. Obviamente, ¿qué va a decir Dios? Pues que no, pero Balaam va a preguntarle a Dios, ¿no? Va a decir que no. Ahora vamos a ver qué hace Balaam después, ¿no? Entonces dice así. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, dice, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac, que era el enemigo, ¿no? Volveos a vuestra tierra, porque Jehová, yo me imagino como Balaam, no me quiere dejar ir con vosotros. Es que le ofrecieron dinero, mucho dinero, ¿no? Y ya se quedó triste Balaam ahí. Y después brincamos al verso 15, ¿no? Para no ver toda la historia. Imagínense. Volvió Balac, o sea, el enemigo, a enviar otra vez más príncipes y más honorables que nosotros, los cuales vinieron a Balaam, o sea, querían convencer, ¿no? Y le dijeron, así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho, ¿no? Y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldíceme a este pueblo. Y Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac, escuchen la profecía de Balaam, porque sí quería ir, ¿no? Dice Balaam, aunque Balac me diese su casa llena de plata y oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová, o sea, la negativa, ¿verdad? De Jehová mi Dios para hacer cosa chica y grande. Y después escucha lo que dice Balaam. Os ruego por tanto, dice, ahora que reposéis, dice, aquí esta noche, ¿no? Para que yo sepa qué me vuelve a decir Jehová. ¿Qué le ha dicho Jehová a Balaam? Que no. ¿Y qué le va a decir si le pregunto otra vez? Que no. ¿Por qué la insistencia? ¿No? Son casos de uno quiere hacer a fuerza lo que quiere. Eso es luchar abiertamente contra Dios, ¿no? Y vino Dios a Balaam, porque Dios estaba viendo todo, ¿no? Dios es omnipresente, ¿no? Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, yo ya sabía. Dios sabía que Balaam iba a estar de insiste, ¿no? Como ese niño que a fuerza quiere meter el dedo en el enchufe o la plancha, que tú le dices, es que mete el dedo y quémate, ¿no? Pero algo así hizo Dios con Balaam, ¿no? Dios lo sabía, ¿no? Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos.
pero harás lo que yo te diga. O sea, que Balaam se enfureció. Yo sabía que Balaam era un hecho, iba a ser. Entonces Dios dijo, lo voy a usar, ¿ok? Pero lo voy a usar para mis planes. ¿Y saben qué pasó con Balaam? La Biblia dice que Dios le mató. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Pues se puso a pelear contra Dios. Imagínense, alguna vez hacemos eso, ¿cierto? Que claramente Dios dice eso, no debes hacer, y nosotros decimos, pues ¿cómo le hago para hacerlo? ¿No? Buscas consejo aquí y allá hasta que encuentras uno y dice, esto lo quería yo. Dios dice que no, pero Él dijo que sí. Y lo usas como excusa. O al revés, ¿cuántas veces Dios nos ha dicho? A mí también, por supuesto, estoy aprendiendo. Dios nos ha dicho, hagan esto. Y nosotros decimos, no, es que no quiero, no voy a esperar. Dios está bien, debería que espere, ¿no? Hasta que encuentra alguien que dice que esperes, no te metas en problemas, porque esto y otro. Y tú dices, ya ves, entonces voy a esperar mejor, ¿no? Cuando claramente Dios te dijo que lo hicieras, ¿no? Eso también es pelear contra Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? La Biblia es muy clara, son batallas que tenemos. Y es que hay ciertos parámetros que la Biblia nos enseña para dirigirnos en nuestra vida, o sea, la misma Biblia, ¿no? Y cuando nosotros queremos transgresar esos parámetros es cuando nos podemos encontrar luchando contra Dios. Así es que hoy es un buen momento, ya que usted se está entendiendo, y yo también, ¿verdad? Es un buen momento para preguntarnos, ¿Dios te dijo algo que no? Porque lo leíste, claro, no porque lo soñaste, porque lo leíste, ¿ok? Dios dijo que no. ¿Sabes qué? Entonces, ¿qué significa eso? Que no. Que no. Que no, y simplemente no. Así es que no sé, alguien está pasando algo. Si Dios dijo que no, yo te recomiendo porque Dios lo dice, no lo hagas, ¿ok? Ahora, si Dios dijo que algo tienes que hacer, no debatas, mejor, ¿sabe qué mejor tú y yo? Pues hagámoslo, ¿no? Si Dios lo ha dicho, aunque no nos guste, aunque nos cueste, aunque se mire que vamos a perder, aunque se burlen de nosotros, pues hagámoslo si Dios lo dijo, ¿cierto? Así es. Miren, le dijeron los fariseos a los apóstoles que no lo hicieran. ¿Qué hicieron ellos? No lo hicieron, ¿no? O sea, nos dijeron, no prediquen el evangelio. ¿Qué hicieron ellos? Lo predicaron a pesar de que les dieron sus azotes, ¿no? Y no fue la única vez, lo seguían haciendo, otra vez encarcelándolos y azotándolos, y ellos nunca desistieron porque esa era la voluntad de Dios, ¿no? Así es que, ¿por qué insistir, no? ¿Por qué ir en contra de Dios? ¿Por qué si sabes que lo que estás a punto de hacer va en contra de lo que Dios quiere para tu vida? Y aún seguimos con esa loca idea, ¿no? Así es que pensemos claramente qué vamos a hacer. Si Dios dijo que no, es no. Claro, ¿cómo lo voy a hacer? Pues se requiere humildad. Si nos cuesta, ¿ok? Hay que someter a la carne, ¿cierto? Hay que ser humildes. Es la única manera. Hay que clamar a Dios y si te cuesta, clama a Dios, Señor, dame humilde, por favor, quítame lo orgulloso, ¿no? Hazme manso, ¿no? Y eso es una virtud, ¿ok? Sí, la humildad, la mansedumbre es una virtud. Si tú eres cristiano, Dios te la puede dar, Dios te puede ayudar, ¿cierto? No es un imposible. Dice Proverbios 22 en el verso 4, lo leo, dice Proverbios 22, 4, hablando de la humildad, dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. ¿Lo repito? Riqueza, o sea, consecuencia de la humildad son esto. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Tal vez no lo veas ahorita, pero en algún momento se mirará. Así es que aquí hay la invitación, ¿no? de ser humilde, que reconozcamos que muchas veces no se va a hacer lo que quisiéramos que se hiciera. Que Dios es más sabio que nosotros, que Dios sabe qué es lo que nos conviene, que muchas veces Dios va a decirnos que simplemente no, ¿cierto? Y que no debemos ir en su contra. Así es que es un buen día para rendirnos delante de Él. Seguir peleando contra Dios puede acarrearnos dolor, piénsalo. Si usted decide echar el saco roto en lo que escuche y dice, bueno, yo siempre he hecho lo que he querido y me he salido con la mía y que no ha pasado nada, bueno, tarde o temprano hay una ley que dice todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Ahora esa frase, todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará, es muy delicada, ¿ok?
Porque normalmente uno cosecha más de lo que siembra. ¿Sí o no? Esa es la prueba, ¿sí? Para que tengas una mazorca, ¿cuántas mazorcas siembras? Un granito. No solamente siembras un grano, y de un grano cosechas muchos granos. Así es que sí, siempre las consecuencias a la rebeldía de Dios es más terrible de lo que a veces hace, ¿cierto? Es muy delicado, entonces, por eso hay que tomar buenas decisiones. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es buena, ¿cierto? El Señor lo dijo, ¿no? Allá en Jeremías 29:11, no lo busque, lo leo, miren, Jeremías 29:11, el Señor dijo, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. O sea, todo lo que Dios nos pide que hagamos, dice que es bueno, es de paz, nos beneficia, aunque pareciera que no. Así es que, miren, algunos de nosotros a veces por no querer hacer la voluntad de Dios y después de que hacemos lo que quisimos, vamos al extremo de decir, ¿y por qué Dios no me detuvo? Miren, cuidado. Dios no te va a estar deteniendo, Dios te enseña, te dice, te advierte lo que no debes hacer, Dios no te va a detener, ¿ok? Así como no detuvo a Balaam, ni a Sansón, ni a David en su momento, ni a Moisés. Dios te dice, no lo hagas. Si lo haces, no piensa que Dios vaya a decir, a agarrarte ahí literalmente. No, Dios no te va a dejar que lo hagas, Dios va a dejar que lo hagas. Y no puedes culpar a Dios, no puedes decir, la culpa es de Dios porque no me agarró. No, Dios te advirtió, ¿cierto? Así que la culpa es tuya. No es como dicen las personas, si Dios es Dios porque deja que los malos hagan el mal. No, porque Dios advierte, ¿ok? Los hombres deciden desobedecer, no es la culpa de Dios, es la culpa de los hombres. Malo era que Dios no advirtiera las consecuencias, pero Dios siempre advierte. Así es que, ¿dónde nos advierte? En su palabra. Termino con esto, ¿ok? Vaya conmigo, Romanos 15:4. Aquí tenemos más que suficiente para confiar en Dios, lo que está escrito. Romanos 15:4 dice así: hay tanta enseñanza, tantos ejemplos, tantas exhortaciones en la Biblia para nuestro bien. Necesitamos conocerlas y creerlas, por supuesto. Dice Romanos 15:4, ¿lo tienen todos? Amén. Y terminamos con eso. Dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, ¿cierto? Todo lo que hemos leído, a fin de que por la paciencia y la consolación de ¿qué? De las Escrituras, dice, tengamos esperanza. Ahí está nuestra esperanza, nuestro consuelo en lo que dice las Escrituras, porque esa es la verdad. Eso es lo que conviene. Bueno, yo le invito a que nos pongamos de pie. Vamos a dar gracias al Señor por este día que ya se fue. Vamos a pedir que nos lleve a casa, que podamos descansar, que entre semana podamos hacer lo que es bueno delante del Señor, que los hermanos que tienen esta ceremonia, que los más involucrados este fin de semana, pues que Dios les ayude, ¿no? Hermanos, prepárense y que todo sea para la gloria de Dios. Vamos a orar. Aprovechemos también por los hermanos que no quieren estar presentes, que están enfermos, que Dios les ayude. Sigan confiando en Dios, aunque lo que Dios está haciendo parece no tener sentido. Sigamos confiando en el Señor. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra que nos enseña, nos reanima, nos alienta, Señor, nos hace ver cuál es tu perspectiva correcta. Gracias, Padre, por ese alimento para el alma. Ahora te pedimos que nos lleves bien fuera de este edificio, que allá afuera nosotros queramos seguir confiando en ti, en tu palabra. Señor, por favor, ayúdanos. Te pedimos también por los hermanos que no estuvieron presentes, por los que están sufriendo en este momento por algún asunto difícil. Padre, ayúdanos a que sigan confiando en ti. Señor, que no confíen en sus emociones, en sus pensamientos, en las circunstancias, sino que puedan confiar únicamente en ti, que tú has prometido estar con nosotros todo el tiempo y no dejarnos, Señor, que podemos tener gozo si confiamos en ti a pesar de las circunstancias adversas. Padre, ayuda a los que tienen alguna enfermedad difícil o fácil. También, Padre, que nuestros deseos es que sean sanados, pero tu voluntad, Señor, es tu voluntad. Si tú quieres, Padre, que te place sanar, sánalos, por favor, en el nombre de Jesús, para que puedan tener libertad de hacer sus actividades y de congregarse, Señor, y de servirte a ti y de alabarte a ti también.
Padre, los que no son salvos, una vez más clamamos, si hay alguien que no es salvo, ayúdale para que pueda por fin, Señor, de una vez confiar en ti y no seguir arriesgándose, esperando con las evidencias son claras, Señor, que tú enviaste a ti, Jesucristo, morir en la cruz para la salvación de los hombres pecadores y que Cristo es el único medio de salvación. Padre, gracias por todas estas cosas que sabemos y que ahora podemos compartir. Señor, en las actividades futuras también pedimos tu bendición para saber lo que es correcto, lo que es conveniente, que podamos leerlo en tu palabra y entenderlo. Padre, gracias por todo, ya nos conviene en nuestros hogares, estamos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Hermanos, nos saludamos unos a otros y que tuvimos el día martes algunos, y el día miércoles nosotros y el día sábado los demás. Cualquier cosa, vamos a estar ahí en contacto. Recuerden que el día sábado la ceremonia comienza a las 12, de 12. Si usted no llega a las 12, ya se va a terminar.